Sino que también vamos a diseccionar el miedo. Yo soy Sandra y estoy lista para ver qué tienen en común un cuento clásico de Poe y una película de terror moderna, aparte de hacerme saltar del sillón. Yo soy Ferdoz y lo que tienen en común, chicos, es que es una arquitectura de comunicación impecable. Vamos a ver cómo la comunicación oral y escrita se convierte en el esqueleto de cualquier pesadilla bien contada. Así es, bueno, la narración establece que cuando nosotros escribimos y utilizamos este modelo para contarnos las secuencias de eventos que llevamos al clímax, pues es la clave del terror. No es solo lo que pasa, sino también cómo se siente, y ahí es donde entra la descripción. Exacto, la descripción es mi parte favorita, es el motor sensorial. Por ejemplo, cuando Stephen King describe el hedor de un pantano o el guión de una película, describe la quietud absoluta antes de su susto. Eso es comunicación escrita pura, al servicio de la atmósfera. Te hace sentir esa escena. Pues el diálogo es el momento de la comunicación oral dentro de nuestro texto, ¿no? Y puede ser un fragmento de una conversación, pues ya sea que ahorita que nosotras estamos platicando, o la transcripción de una fragmentación maldita, por así decirlo. Y la argumentación en el terror a veces es muy sutil, pues esto justifica algo más moral o una lógica, o ya sea la falta de ella, de por qué ocurre este mal. Por ejemplo, en las películas de posesiones, la argumentación es la batalla de la fe contra el demonio. Se nos persuade de este horror si es real o a través de las palabras. Bueno, ahora veremos cómo estos modelos se ensamblan para un escritor y cómo comienza todo a través de un proceso que se deriva en 4 fases claras. En esta fase, pues yo me hago preguntas como ¿cuál es el conflicto central? ¿Cuál es el giro? Y escribo una sinopsis de 2 líneas, y eso también se interpreta como comunicación intrapersonal más pura. Sí, luego pasamos a la etapa de producción de ideas, que es el brainstorming del pánico. Y tienes mucha razón, porque ya que con ese material entramos como a esta etapa de producción de nuestro texto. Aquí escribimos pues nuestras ideas, y es donde ejecutamos donde elegimos el prototipo textual que va a predominar en toda esta situación, ¿no?
Y pues, ¿qué será un texto predominante narrativo como una novela o un texto dialógico como un guión teatral o de un podcast como el que estamos haciendo ahorita? Pues debe haber como una coherencia, ¿no? Y esa cohesión para que el lector y el oyente no se pierdan ni se distraiga y pues más a fondo, pues atraparlo, ¿no? Y que se quede aquí y pueda escuchar un poco más sobre o sea, lo que nosotros queremos Sí, como comentar, exacto. ¿no? Por ejemplo, es fascinante ver cómo una simple lluvia de ideas se transforma en un documento formal con descripción, narración y diálogo bien estructurados. Vamos con lo que es la fase más crítica y a menudo subestimada, que es la etapa de revisión. Pues aquí, como ya lo mencionábamos, o sea, tiene que llevar como una estructura, ¿no? Pero también tiene que tener una garantía de que como nuestra comunicación escrita debe ser como más efectiva. Y pues así, aquí es cuando nosotros nos damos cuenta si tiene errores de gramática o como estructurales y ya pues revisamos lo que es la composición completa y deducimos qué es lo que dejamos, qué es lo que quitamos y cositas así, ¿no? Exacto, es checar si en nuestro público meta le funciona el terror. No es lo mismo hacer una película, un cuento de terror para niños, para adolescentes o inclusive para adultos. También es revisar si asustan el punto exacto. Por ejemplo, te llevan a ese punto de tensión que ni siquiera te esperas que te van a asustar. Efectivamente, asegura que el mensaje central, ya sea el miedo, la inquietud, el horror, sea transmitido de una forma efectiva, ¿no? Es lo que cuando nosotros estamos viendo una película nos mantiene con ese horror de saber qué le va a pasar a la chica, de qué va a pasar con la persona. Es lo que nos mantiene alerta, lo que nos mantiene completamente enfocados. Eh, pues sin ninguna distracción. Siempre enfocándonos en ese foco, que nada nos distraiga, que todo esté perfectamente enfocado en esa emoción que tenemos, que todo se mantenga en esa escena, que todo se mantenga en esa escena y que nos ayude a sentir ese pánico, ese terror, la emoción completamente pura, ¿no? Exacto, así que la próxima vez que sientan ustedes que se les acelera el corazón por ver una película, recuerden todo el trabajo que hay detrás, la música, la producción de ideas, producción del texto y la revisión que hay detrás. Todo está estrictamente planeado para causar todas esas sensaciones. Esa es la comunicación, la que convierte una idea en una pesadilla. Y pues básicamente no debe haber como una estructura y lógica, ¿no? Porque ya como lo mencionan ustedes, si no hay como que de qué esperar a qué es lo que va a pasar, si no te atrapa desde ese momento, como que sí pierde un poquito el enfoque. Entonces son cositas como muy, que a veces, como lo mencionaba Sandra, que no nos damos cuenta, o sea, nosotros vivimos el momento, pero no apreciamos todo el trabajo que hay detrás de todo esto. Entonces, para todo tenemos que encontrarle como una justificación, una fundamentación, la argumentación y pues el mensaje en general que nos quiere transmitir, ¿no? Como ese convencimiento o la justificación del por qué un payaso va a corretearnos a las 12 de la noche, ¿no? Es un gran análisis el ver el detrás de cámaras, ¿no? De todo lo que hay, de todo lo que se lleva a cabo, de todo lo que llevamos en cuanto a los guiones y en cómo la comunicación oral y escrita tiene un papel importante en una película, en cualquier libro, ¿no? Y no solamente de terror, sino también cualquier película, cualquier libro, lo que sea, la comunicación oral y escrita
forma parte fundamental de la formación de estos, ¿no? Es importante tener en cuenta el detrás de cámaras de cada uno, el tener en cuenta el trabajo que se hace y de la importancia que a veces no tomamos en cuenta de la comunicación oral y escrita, ¿no? De la narración, de los guiones, de cómo se va a llevar a cabo todo eso. Sí, exacto. Y a pesar de que ves que hay, o sea, que tú mismo, el televidente, sabe que todo esto está planificado y estructurado, te hacen que tú te lleves a una atmósfera completamente diferente y sientas que prácticamente tú lo estás viviendo. E importa mucho también el cómo se manifiestan hasta los colores, ¿no? Porque ya lo habíamos mencionado, a lo mejor no ahorita aquí, pero hasta el color influye mucho en lo que quieres transmitir, ¿no? Como ese sentimiento, y en este caso pues es el miedo, pero no solamente está enfocado, por ejemplo, en la música, cuando utilizan colores como azules, que está enfocado como en la tristeza, los amarillos, en la alegría, y pues cositas como esas dan como otro impacto que a veces puede ser como muy favorecedor, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito así como que de nuestros favoritos de terror, aprovechando la temporada, ¿no? Yo me acuerdo que una vez yo fui a un mercadito y encontré un libro en una paca. Entonces, pero era de que videos de terror de la colonia, algo así, pero estaba bien padre, o sea, yo tenía como, pues como unos 9 años y padrísimo, o sea, padrísimo, padrísimo. Y ese libro yo lo leía en las noches antes de dormir, leí ese libro, pero así tiene un montón de terror, como de relatos, o sea, era como de muchos relatos del libro, pero lo que me gustaba eran relatos, pero de aquí, o sea, como de México, y te decía como este lugar es de Azcapotzalco, o esta historia de terror es de Yucatán, y así padre, o sea, a mí me encantaba ese libro, de verdad. Para mí era de las mejores, como de las mejores adquisiciones que pude hacer con mis domingos. Pero, Bueno, es que, o sea, pero relativamente eran historias así como enfocadas cerca, ¿no? Porque pues... Uh-huh. Sí, estaba bien padre porque, o sea, era de México. Entonces, pues, por ejemplo, había uno que era creo que de Tlalnepantla o algo así. Yo viví en Tlalnepantla. Entonces, para mí fue como, wow, esto es arte. O sea, de verdad, para mí fue lo mejor del mundo. Me encantó, me encantó, me encantó. y De por verdad. ejemplo, tan chiquita que lo empezaste a leer, ¿no te daba miedo? O sea, Sí. dices, vivías en Tlane, leías una historia de Tlane, ¿no te asustaba a lo mejor aparecerte por el lugar donde era la narración? Sí, completamente. Me daba un montón de miedo. O sea, no era tan miedosa como ahorita, porque ahora soy muy miedosa, pero en ese entonces como que estaba descubriendo, como que estaba en mi etapa de descubrir el terror. Entonces yo decía, órale, qué padre es esto, ¿no? Y pues ya empecé a verlo y así, no, para mí una cosa bella. O sea, para mí fue una cosa bella, el ver cómo, pues sí, cómo era el terror, como los relatos, todo eso. Y mi familia es muy, pues sí, como que les gusta mucho el terror. O sea, por ejemplo, mi mamá hace que hacer y trae audífonos con un relato de terror. Se duerme con relatos de terror. Entonces, no, pues así terrible. Entonces, pues, o sea, como que yo tenía muy inculcado eso. Actualmente ya no me gusta tanto, pero de niña sí era mi libro favorito en la vida. Lo debe tener por algún lado, pero para saber. No, pues sí, es que es
como lo mencionábamos hace ratito, ¿no? A veces la estructura y todo el dramatismo que le dan a toda esta como situación, pues es lo que te envuelve, ¿no? Lo que más te atrapó a ti a lo mejor fue que era un libro escrito pues por la zona, ¿no? Por donde estábamos o donde estabas en ese momento, porque dices que ya no vives en Tlane, ¿no? No, sí, no, ya no vivo ahí. Pero sí inclusive lo que dices, por ejemplo, de tu mamá que hace sus labores con ciertos relatos, hay estudios que dicen que escuchar relatos de terror, de psicópatas, de asesinos y todo eso, te ayuda como a tu concentración. Yo no lo sabía. Sí, No, yo pensé que ibas a decir así algo de que pues atraes a los muertos y atraes justo lo que dices. No sé si tenga que ver por el tono de voz que utilizan en los relatos. No sé si han notado en diferentes podcasts o algo así que los tonos de los que relatan las historias son como muy tranquilos. Sus tonos no son así como muy elevados, su tono de voz no es muy elevado, son como muy suaves todas sus voces. Sí, hablan como que así como que padre, ¿no? O sea, como que con una entonación que te deja picado, te mantienes o sea, muy, muy concentrado en lo que te está platicando el narrador. Pero sí, o sea, eso yo no lo sabía, pero sí mi mamá escucha así un montón y también uno de mis tíos. De hecho, entre ellos dos se pasan que tal podcast, que encontré tal relato, te lo mando, escúchalo y lo platicamos. Y entonces cuando se ven, hablan de eso. O sea, como 1 hora de la reunión es para relatos de terror. Y de hecho sí hay podcasts, por ejemplo, como los mencionas, como uno específicamente que está en Spotify y creo que también está en YouTube, se llama Paranormal. O sea, básicamente también su enfoque es muy visual, o sea, como que a lo mejor no realmente te enseña qué es lo que encuentran, lo que ven, pero sí el de cómo te lo narra, en el de cómo te va describiendo lo que pasó, lo que iba a pasar, según en tu futuro, por así decirlo, te atrapa de tal manera que sí te provoca como ese miedo, ¿no? O sea, pues son detallitos que no vemos, pero que ahí están. Sí, incluso si no eres fan de esos relatos, de esas historias, te envuelven tanto que aunque tú las estés escuchando pues de más lejos, como que te va trayendo hasta el punto que ya estás súper entrado también en la historia y el querer saber qué más está pasando, si se concretó una posesión, si qué le apareció a tal persona, como que te van envolviendo. Sí, uno se queda así como de qué onda. Y bueno, a mí me pasaba que yo iba leyendo el libro y decía como de, no, es que se le acercó y lo vio en el espejo. Si yo tenía un espejo al lado, yo decía, ay, tengo un espejo. Entonces me daba un montón de miedo. O sea, yo estaba así de que casi temblando de miedo. Sí, completamente. Pero a mí me encantaba. Yo decía mi libro de todas las noches. Y leí varias, o sea, yo lo repetía porque el libro estaba chiquito. Creo que ya lo vi en mi librero, pero si no ahorita lo muestro por alguna parte del video. Estaba chiquito, estaba muy chiquito ese libro, pero me gustaba mucho. O sea, cuando lo terminé, lo volví a leer y los leía salteados porque aparecía un índice de cómo iban, de cómo estaban los libros. Bueno, en los capítulos. Cada capítulo pues era un relato. ¿Saben también qué fenómeno está bien interesante? Cuando salió la primer película de eso, que prácticamente el payaso sale por la tubería, bueno, por la rendija de la regadera. En cuanto salió, se hizo todo un fenómeno de que nadie, o principalmente los niños, no querían meterse a bañar. O sea, a pesar de que son personas diferentes, como que
transmitió esa sensación en todos los niños y pues volvemos a la parte de la atmósfera, ¿no? Donde a pesar de que cada quien estaba en su casa y sabías que no era la regadera de la película, pues tenías la sensación de que a ti, como comentas tú con tu espejo, Fer, que a ti que te iba a pasar prácticamente lo mismo que al niño de la película. Sí, sí, me da un montón de cositas. Sí, me acuerdo que mi papá una vez me platicó que, o sea, esa película salió más o menos cuando él estaba niño, ¿no? Y que le daba mucho miedo esa escena, o sea, de que le salía de la regadera y mi papá decía, no, es que yo no me quiero bañar. Sí, sí, sí. Sí, mi papá lo vivió. Son cositas, ¿no? Ay, no. ¿A ustedes les hubiera gustado nacer en esa época? Pues creo que no, creo que sí había como muchas cosas, o sea, desde que antes te asustaban con que va a venir el coco, va a venir el ropavejero, todas esas cosas que traumaban un buen a los niños, como que siento que no, no me gustaría porque uno crece con traumas. Sí, definitivamente sí, no. Por ejemplo, yo todavía, o sea, por ejemplo, yo por esos relatitos, yo le tengo un montón de miedo, por ejemplo, a los espejos o así, yo digo como, ay, no, espejos nada. Entonces, o como la sí. superstición de que tienes, si tienes un espejo frente a una puerta, ay no, qué feo. Sí, yo he escuchado uno de que era frente a la cama. O sea, que no puedes dejar uno frente a tu cama y otro que no puedes dejar una silla al lado Ah, sí, de que tu porque si cama. no el demonio te está ahí viendo cómo duermes. Ajá, sí, y la verdad es que, pues yo no sé si sea verdad, pero pues no nos vamos a arriesgar, ¿no? Entonces mejor no hay que hacerlo. Sí, Ay, pues prácticamente, o sea, uno no, que a lo mejor no ha vivido muchas experiencias sobrenaturales y así, pero lo que yo sí soy fiel creyente es de escuchar a la gente y como que es información que a otras personas sí les ha pasado. Y entonces yo como que lo tomo como información real porque pues son experiencias de las personas. Y entonces si me dicen, no pongas un espejo enfrente de tu cama, no lo pongo. Este, también me acabo de enterar que no es como que tan bueno comprar cosas y ropa de personas, de otras personas, como que de segunda mano, por algo de las energías y no sé, algo así estaba escuchando y dije, entonces mejor no. No, pues sí, hay que tener yo como con mi libro de la paca. evitar como ese riesgo y Ferita seguramente en su casa ya tiene como 1000, 8000 fantasmas, ¿no? Bueno, pero ya se hizo amiga de ellos. Sí, justo así de que en las noches le digo, léeme un libro. Bueno, pero padre, padre. Sí, caramba, pero sí hay muchas supersticiones y pues ahora sí que en conclusión, ¿qué sería de nosotros? Si no existiera la comunicación oral y escrita, más que nada también pues lo que nos permite como disfrutar esto, ¿no? Pues disfrutar de cualquier película en general, o sea, independientemente de terror, de lo que sea, de cualquier película, de cualquier canción, de cualquier libro, lo que sea, la verdad. Sí, que toda su estructura te hace que te transmite todo lo que pues el compositor o el escritor te quiere hacer sentir. Sí, y pues ya nada más para cerrar, la comunicación es el pie fundamental para nosotros, que es lo que acabamos de hacer ahorita, y sin esa comunicación no existiría nuestro bello podcast. Pero bueno, muchas gracias. Para quien ve Nos vemos en otro capítulo. Esperemos que sea ameno. Adiósito. Bye.